Así que hoy un programa especial y muy liberal. Así se los titulo simplemente para que vayan teniendo en cuenta, y va a ser todo el programa en esa tónica hoy. No vamos a tener dos temas, solo uno. Les decía un programa muy liberal porque el pasado viernes se realizó una charla por parte de la Asociación de Liberales del Uruguay, La Batalla Cultural. Fue dictada por el doctor Ignacio Suparo, a quien le damos las buenas noches y recibimos aquí en Canal 11. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿es una batalla cultural que hay que dar? Es una batalla cultural que hay que dar, porque hay que poner sobre la mesa ciertos temas, hay que generar un debate sobre ciertos temas que es necesario dar en la sociedad, evidentemente por esta hegemonía que tenemos hoy en día, que es una hegemonía de izquierda, que viene de hace décadas batallando. Y bueno, nosotros los liberales, que no somos muchos por ahora, esperemos que sí, en el tiempo se vaya sumando gente creyendo en estas ideas, que para nosotros es lo más sano que hay para una sociedad. Y bueno, por eso queremos poner sobre la mesa y defender fundamentalmente lo que son los valores occidentales, ¿verdad? Lo que hizo el germen de nuestra sociedad, que no son otros que los valores judeo-cristianos, los grecos romanos, basados en la familia, en la infancia, en la vida, la libertad, la propiedad privada, ¿verdad? ¿Y por qué se tiene que dar esa batalla? ¿Se dejaron de lado los ideales? ¿Siempre estuvieron, no se valoraron? ¿Aparecieron otras ideas contrarias? ¿Cuál es un poco? No, ¿O es un poco de todo? Mira, te cuento, lo que a mí me originó de dar la batalla, el porqué, es ver, de alguna manera, cómo el Estado avanzaba e intervenía sobre los derechos naturales. Concretamente, por ejemplo, cómo avanzaba con la cultura de la muerte, es decir, el aborto, la anticoncepción, el fomentar, por ejemplo, la píldora del día después. Ahora en breve vamos a tener la eutanasia, la ideología de género. Todo eso es lo que un poco Juan Pablo II decía, es el fomento de la cultura de la muerte. Entonces, nosotros, yo por lo pronto, ante ese ataque de derechos esenciales como es la vida, bueno, quiero decir basta, lo que me motiva es tratar de dejar una mejor sociedad para mis hijos, que se base en la vida y no en la muerte. Entonces, ahora que seguramente el Uruguay apruebe la eutanasia, Uruguay va a haber cerrado el círculo de lo que Juan Pablo II decía, el círculo de la cultura de la muerte. Y entonces, ante ese avance contra ciertos derechos que son básicos de la sociedad, bueno, queremos poner sobre la mesa otro debate y decir que nosotros creemos que no es el mejor camino. Ahora, ¿yo no soy libre de elegir cuándo morir, por ejemplo? No, a ver. Lo planteo desde ese punto de vista por la eutanasia. Claro, porque la eutanasia, vos sos libre de suicidarte, con eso no tengo ningún inconveniente. Tenés derecho a decidir eliminar tu vida. Lo que tú no podés hacer es convertir al médico en un verdugo. Es decir, no podés convertir a un sanador. O sea que el sistema no tiene que... Claro, no, lo que pasa es que la hegemonía de izquierda nos hace desviar de las esencias de las cosas. En el aborto, por ejemplo, la esencia es el niño que merece vivir. ¿Cómo nos desvían de la esencia? Mirando a la mujer mayor de edad que está embarazada y que, por ejemplo, uno de los argumentos es mi cuerpo. Bueno, no es tu cuerpo, es el cuerpo del bebé. Entonces, cuando nosotros perdemos la esencia y nos fijamos en otras cosas, perdemos lo importante. En la eutanasia lo mismo. Nos quieren hacer ver al sufriente, al doliente. Por supuesto, ¿quién quiere sufrir en esta vida? Yo tampoco, no le deseo el sufrimiento a nadie. Pero cuando nosotros hablamos de derechos absolutos, por ejemplo, la vida, nunca podemos analizarlo desde el punto de vista de los deseos y circunstancias subjetivas. Porque eso significa desnaturalizar el derecho absoluto. Entonces, ¿qué significa la eutanasia? Eso que tú decís. Significa romper, por ejemplo, el sagrado juramento hipocrático que tiene 2000 años y que dice que el médico siempre debe sanar. Y la solución a la eutanasia, la ortotanasia, que son cuidados paliativos, acompañamiento, amor, hasta que esa persona
bueno, finalice naturalmente su vida. La Asociación de Liberales de Uruguay ha propuesto un ciclo de charlas, empezó en Salto, continuó en Fraiventos, las capitales departamentales. ¿Tiene algo que ver con el partido libertario del cual se ha hablado y que ha estado juntando firmas acá en Uruguay y demás? Sí, claro. No, esto hay que aclararlo bien. Nosotros venimos representando a la Asociación de Liberales de Uruguay, yo soy socio de la asociación. En ese marco vengo invitado y agradezco por supuesto la invitación y fundamentalmente en su presidente, el doctor Fernando Dotti, pero nosotros lo nuestro es por ahora cultural académico. Queremos... O sea, es cultural de todo tipo, y cuando me decía académico es de lo social, lo económico... Sí, tocamos todos esos temas y por supuesto que digamos... Pasa, la política siempre está, pero que nosotros no estamos formando un partido, no somos del Partido de Libertario ni de la Libertad Avanza. ¿En tu caso te interesaría integrar? No sé, por ahora no sé. Por ejemplo, sé que más adelante va a estar Fernando Dotti, que él dijo que por ahora no le interesa, que él está abocado estrictamente a lo cultural. Yo también estoy en la misma línea que él, pero sí tengo claro que se precisa un liderazgo político para poder cambiar esta realidad. Porque tú puedes hacer una batalla cultural desde abajo, pero si tú no tienes líderes políticos arriba que puedan permear tus ideas y aplicarlas, es difícil. ¿Cuál es la causa de que las ideas liberales se perdieron? Lo hablaba un poco hoy, pero fundamentalmente acá en América Latina. ¿Permeó mucho la idea de izquierda en el contexto que ustedes plantean en el escenario? Sí. O sea, la izquierda, a ver, el problema es que... los liberales, muchos nos dedicamos a la planilla Excel, mientras la izquierda trabajó en los relatos, nosotros, los liberales, trabajaron en los datos. Entonces perdió el contacto con la gente, ese calor que tenés que tener para mandar el mensaje. Entonces, hoy los liberales, para poder volver a poner las ideas sobre la mesa, bueno, hay que hacer lo que está haciendo, fomentando la asociación, de generar charlas, de tener libros, bueno, de buscar en el arte, en diferentes ambientes, bueno, que la gente empiece a poder comprender de qué se trata, que no es libertinaje, no es hacer lo que uno quiere, no es egoísmo con el prójimo, al contrario. Entonces, se trata de eso, de que la gente pueda comprender que existe un mundo en este Uruguay de mente socialista, completamente, estatista, bueno, que hay otra alternativa. ¿Vos te sentís atacado en algún momento por tus ideas o te sentís que te critican o ya no te importa porque de hecho estás dando la batalla? Claro. Pero en algún momento te pasó de cohibirte y lo pregunto en serio porque digo, de vos estar diciendo, wow, y digo esto y... No, yo tengo unas convicciones muy firmes, con lo cual hablo con fundamentos. Entonces me gusta el debate. Cuando tengo del otro lado, o sea, mientras lo que sucede con nosotros es esto. Uno plantea fundamentos sobre estas cosas, explica por qué considera que ciertas cosas no son lo mejor que están planteando, y del otro lado, ¿qué es lo que encuentra? El ataque a la persona. Ahí está. Por ejemplo, te dicen facho. Vos sos un facho. Pero, escúchame, ser fascista es lo opuesto, es el agua y el aceite con los liberales. Mientras el fascista quiere todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, y nada contra el Estado, el liberal quiere un Estado limitado en sus roles, un Estado chico, ¿verdad? Entonces, eso es una confusión de la gente que piensa que asocia el fascismo, que ya no existe hoy en día, está asociando sobre algo que hoy no existe, con las ideas liberales que son lo opuesto, que quieren tu libertad, quieren lo mejor para vos. No quieren, o sea, el liberal quiere que vos crezcas y te desarrolles haciendo tu propio camino, que tengas un espíritu emprendedor y que las cosas te las ganes vos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Como un jardinero, hacerte las condiciones para que vos por tus propios medios puedas florecer. El pobre es el que más necesita eso. El pobre es el que más necesita el camino despejado para poder crecer. Es el que más necesita que puedan liberarle su inventiva para poder salir adelante y poder vender lo que pueda, prestar un servicio, una changa, ¿verdad? Si a ese pobre el Estado le impide el ingreso al sistema legal porque la burocracia le pide 200.000 regulaciones, por ejemplo, ese pobre nunca puede prosperar salvo en el mercado negro. Bueno, el liberal no quiere eso. El liberal quiere que entre, porque quiere mínimas regulaciones, mínima burocracia, para que la gente más humilde pueda crecer. El problema de los pobres es que, ¿por qué no pueden crecer muchos? Porque el Estado le pone la mano arriba de la cabeza. No es como decía nuestro presidente Lacalle,
precisa el piecito para pasar la valla. No, el Estado es la manito que no te permite pasar el cerco. Y eso es lo que la gente tiene que empezar a entender, que es el Estado lo que lo relega. Es el Estado que genera las desigualdades, es el Estado que genera los privilegios de unos en contra de otros. En la política hoy, ¿hay representación del liberal? No. ¿En ningún partido? No. O sea, el Uruguay... ¿Usted no se siente representado en ningún partido? No, ninguno. El Uruguay es Por ahí alguien te dice algo, yo lo comparto puntualmente en algún tema, algún político toca algo que vos dices. No, puede ser algunos puntos de Salle, podría ser, que es un poco el más, de alguna manera... outsider de todo eso. Algunas ideas uno las puede compartir, pero hoy en día en el espectro político, ninguno. Es decir, todos viven de lo mismo, todos viven del Estado. De hecho, que haya ganado el Frente Amplio hoy es porque hay una centro-izquierda, edulcorada hacia la izquierda, que ¿en qué se diferencian? En grados. Nada más, si viven de lo mismo, viven del Estado. Entonces, en lo único que se distingue uno de otro, ¿en qué gastan tu dinero? En eso se distinguen. Uno gastarán más para un lado, pero ¿alguno planteó achicar el Estado? Ninguno. El Estado uruguayo desde hace 100 años viene creciendo exponencialmente. ¿Algún partido de derecha planteó bajar impuestos, achicar el Estado, liberar recursos para la gente, para que la gente tenga más libertad y más dinero en su bolsillo, menos impuestos? Yo no escuché. La verdad que no escuché nada de eso. Entonces, desde el momento que tenés partidos políticos que fomentan la cultura de la muerte, atacan la vida, son estatistas, socialistas, atacan la libertad, yo, por lo pronto, no me siento representado por ninguno. Por ninguno. Ignacio, y en cuanto a las propuestas que ustedes consideran que tienen que ser claves para que un Estado se desarrolle de forma liberal, ¿qué tiene que haber? ¿Estado mínimo? Exacto. ¿Y en qué áreas sí, en qué áreas no? Bueno, ¿Qué áreas tiene que...? ¿Hay un área, por ejemplo, que tiene que ser totalmente libre, sin presencia del Estado? Sí, la economía, por ejemplo. La economía, el Estado puede hacer... En la economía del Estado no debería haber banco, no debería haber... Debería haber privado. Privado sí, obvio. En el sector privado claro, desarrollo. me refiero que presencia del Estado. Sí, no, para nada. El sector privado puede desarrollar perfectamente la salud, la educación y lo va a hacer mejor, más barato y con más calidad, sin duda. Pero sin duda, y ejemplos de ellos hay. Uruguay tiene bastantes monopolios. Exacto, bueno, por eso. Y los monopolios sabemos que son deficientes, no son buenos para la sociedad, generan despilfarro, corrupción, y el Estado uruguayo tiene muchos monopolios de eso. Ahora, nosotros creemos, esto es un proceso, ¿verdad? Sí, no es de la noche a la mañana que yo te digo, bueno, mira, el Estado tiene que tener roles mínimos, como por ejemplo, defensa exterior, ejército, policía interna y justicia. Lo otro, bueno, evidentemente la ayuda debe ser, no podés dejar a la gente de la noche a la mañana que está desde muchos años viviendo del Estado, no se trata de eso, se trata de un proceso paulatino que tiende a desarrollar el sector privado en competencia, ¿verdad? Y que el Estado vaya asumiendo los roles, básicos, mínimos, pero fuertes e importantes. Que tenga, por ejemplo, pocas leyes, pero fuertes. Hoy el Estado uruguayo tiene una inflación de leyes que es impresionante. Y cada una da más derecho que otra. Como si los derechos los pudiera dar un burócrata sentado en su poltrona. Los burócratas no pueden otorgar derechos. Los derechos son míos, de mi dignidad, son de mi persona, vida, libertad y propiedad. No son dados, ¿verdad? El derecho a la canasta menstrual no es un derecho humano. El derecho a la salud no es un derecho humano. Lo que tú tienes es un derecho a trabajar por vos mismo para proveerte por ti, por tu trabajo, la salud. Y lo mismo la educación. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Despejar el camino. O sea, generar las condiciones, los marcos institucionales adecuados para que pueda florecer todas estas actividades dentro del sector privado. ¿Hay algún país en el mundo que sea como modelo? Y bueno, Hong Kong, por ejemplo, puede ser modelo. Los países nórdicos tienen una gran tasa de cosas, pero te prestan muchos servicios buenos. Es decir, hay respeto por la propiedad privada, libre empresa, respetan, digamos, el consumo, quieren traer inversiones. Hay muchos ejemplos, hay varios ejemplos en el mundo de países en donde se desarrolla mucho el sector
privados. Singapur creo que también, hay bastante. Te dejaba un poco para el final de plantearte el tema de la educación. Desde la educación, en Uruguay tenemos la educación laica, gratuita y obligatoria de José Pedro Varela en la escuela, que arranca y demás. Te lo dejo para el final porque me parece que es un tema de repente clave donde muchas veces los niños cuando van a la escuela reciben las ideas que el Estado impulsa. Y por mucho tiempo, porque hoy en día están en un tiempo completo, están muchas horas dentro de las aulas estatales. Y evidentemente que la educación pública no es pública, es estatal. Es decir, los libros los impone el Estado, la currícula los impone el Estado. Entonces, evidentemente que la línea educacional va a estar relacionada con lo que el gobierno quiere que se enseñe en ese momento. Hoy, por ejemplo, quieren hacer educación sexual integral, la ESI, para los niños, y este gobierno, que es de la ideología de género, bueno, seguramente tengamos mucha sexualización en las aulas de los niños, ¿verdad? Bueno, eso es propio de un Estado que quiere imponer esa ideología, ¿verdad? Entonces, a ver, la educación para mí es apertura, es dinamismo, no es una cuestión acartonada, cerrada. Eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Y cuando hablamos de la educación estatal, es una educación cerrada, porque ellos te dicen los libros que hay que comprar, que hay que estudiar, y en cambio lo que yo entiendo por educación es absolutamente otra cosa. ¿Vos aceptarías una educación por ejemplo, una familia que no mande a sus hijos a la escuela? Sí, perfectamente, porque no hay mejor enseñanza que la de los padres en el hogar. No hay otra enseñanza mejor que esa. Y hoy en día, con la tecnología que tenemos educación, cursos, podemos educarnos con el celular en los mejores cursos del mundo, por ejemplo. Bueno, yo creo que, fíjate vos, la educación ha variado en la tecnología en el mundo todo. O sea, vos veías las carretas en 1800 y hoy tenés un Lamborghini. Vos tenés un celular hoy en día que antes era impensado. Lo único que no evolucionó en el tiempo fue la educación. Se mantiene en las aulas, el pizarrón, los niños sentados. Eso no ha cambiado nada. Y eso tiene un motivo, tiene una agenda atrás de por qué seguimos sin evolucionar en la educación. Imagínate con los medios tecnológicos que hay hoy en día, la educación lo que podría ser. Sería algo fabuloso. Sin embargo, seguimos con el aula, el pupitre, el profesor ahí adelante. O sea, nada ha variado desde 1900 hasta el día de hoy en cuanto al esquema de cómo se enseña. Y ahí, eso es un llamador. Yo agarro y dudo y digo, pregunto, ¿y por qué? Mientras todas las otras cosas han avanzado exponencialmente y no son las mismas, han evolucionado de una manera increíble, la educación sigue igual, no ha cambiado nada. Y eso es una cosa que por lo menos para ponerla entera en discusión. ¿Y vos por qué crees que se da eso? Porque ¿El Estado le interesa que eso sea así? Sí, al Estado le interesa que nosotros de alguna manera tengamos ese formato de educación, ¿verdad? Es un mensaje subliminal de ser de alguna manera dependiente siempre del Estado, porque después salimos de ahí y salimos a una oficina a estar sentados. Entonces nunca se nos fomenta el espíritu emprendedor, el creativo. Estamos siempre sentados frente a una cosa, una computadora todo el día, así como estuvimos en el aula sentados, mirando. Bueno, pasamos a un régimen de dependencia, a las oficinas estatales, siempre sentados en el mismo lugar, todo eso no ha cambiado nada, porque la educación hoy en día no fomenta el espíritu emprendedor de crecimiento de la persona, tecnología, no fomenta eso, fomenta adoctrinamiento. Y eso es lo que yo tengo la sensación. Y a veces la educación, a mis hijos, que hay que estar atento con esto del género, que yo soy totalmente opuesto a la ideología de género, bueno, nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado porque el género es algo que destroza la psique, la mente de nuestros niños, los confunde y después le arruina la vida. Y eso hay que decirlo. Y hay totalmente estudios ya probados de eso, hay libros, hay todo, pero claro, está censurado, no se cuenta estas cosas, ¿verdad? Y bueno, nosotros como liberales queremos poner sobre la mesa estas cosas para decir, no es por acá, esto está mal. Doctor Ignacio Zuparo, agradecerle estos minutos acá.
Y bueno, la batalla cultural que ustedes están dando continuará en otras localidades, ¿no? Por supuesto, en la charla que yo un poco estoy haciendo le puse desafío 19, la batalla cultural, y 19 para ir por los 19 departamentos. Salto, que sos de Salto. Yo soy de Salto. Y después Río Negro, ¿y qué es lo Y próximo bueno, pinchado en el mapa? tenemos gente que Melo. Tenemos, te cruzás al otro lado. Seguro, ya vamos para ahí. Y tenemos en septiembre, si Dios quiere, creo que va a estar muy buena en Punta del Este, en Maldonado. Tengo en Colonia gente que se está moviendo para hacer la charla, en Rivera, en Paysandú, en Artigas. Está muy verde en algunos lugares, pero hay inquietud. Lo que me gusta, lo que veo es que hay gente que está buscando... ¿Vos sentís que hay un cambio? Yo siento que... O sea, que hay terreno fértil. Sí, yo creo que sí. Y después de la charla que yo di, creo que la gente se fue, con una mirada muy diferente de muchas cosas. Yo di mucha información, mucha estadística, que la verdad que es contundente, y creo que es una charla que, no porque la de yo, sino por la información que yo muestro, simplemente es una charla que me va guiando las imágenes y las diapositivas que yo hice, entonces es bastante amena, y la gente, yo te puedo asegurar que la gente que va a la charla va a encontrarse con información que no la tenía en la carpeta. ¿Las charlas están disponibles, quedan disponibles, subidas, se graban o no? Creo que esta no se grabó, ¿verdad? Quedó por Instagram, la hicimos en vivo, un Instagram. Ahí está, pero tienen la posibilidad de acceder en cierta manera, sí, ¿no? se puede. La charla la vamos a tratar de filmar en vivo por Instagram, y de a poquito, cuando esto está verde, ¿viste? Vamos a ir desarrollándonos, y capaz que vamos a filmar la charla, de repente para después compartirla con quien esté interesado. Doctor Ignacio Zupar, muchas gracias. Te agradezco a ti por el espacio. Nosotros hacemos la pausa y miren que seguimos con más temas, porque una de las propuestas de la que se ha hablado es que del norte del Río Negro, todo el Uruguay hacia el norte del Río Negro, sea una zona franca, todo. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Después de la pausa hablamos de esto. Estoy viviendo en un país donde tenés que ser cheto, te raja.